quiero extender un saludo a los representantes de todas las organizaciones aquí presentes, a las autoridades de gobierno, al cuerpo diplomático y al público en general que también está acompañando en el día de hoy esta especial sesión de homenaje. Además también quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de bancada del Frente Amplio que me han dado la oportunidad de ser la voz que va a representar a nuestra fuerza política en el día de hoy. El motivo que hoy nos convoca: el 27 de enero se conmemoró un nuevo aniversario de la liberación en el año 1945 por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Sin dudas que para muchas y muchos este es un homenaje muy diferente, desde la importancia, pero también por lo complejo que es poder prepararse para intervenir en una sesión en la que nos toca hablar de un acontecimiento histórico que sin duda es de lo peor que le pasó a nuestra humanidad. Hace muchos días trato de prepararme, de buscar materiales, de leer, de informarme, para poder estar justamente a la altura de la circunstancia, pero también con una intención muy clara: tratar de aportar a lo que es la reflexión colectiva, a la memoria, sobre todo a la memoria. Por razones religiosas, étnicas, de orientación sexual, políticas, el nazismo persiguió, detuvo, torturó y asesinó a millones de judíos, entre los que se contaron muchos niños y niñas, porque este plan sistemático y aberrante de eliminación de una gran parte de la población del mundo tuvo además esa peculiaridad: quiso eliminar a las futuras generaciones, esas futuras generaciones que luego fueron capaces de juzgar el horror. Los asesinatos tuvieron lugar a lo largo de todos los territorios ocupados por la Alemania nazi en Europa, y fueron asesinadas personas de varias nacionalidades, principalmente alemanes, judíos, polacos, eslavos, prisioneros de guerra soviéticos, opositores políticos. Se estima, y esto depende también de las fuentes que uno consulte, que directamente participaron en el Holocausto entre 100.000 y 500.000 personas. Algunas de las que fueron enjuiciadas, otras no. Muchos murieron en el anonimato y otros quizá también viven en la clandestinidad. Por esa época la propaganda nazi se encargó de amplificar el discurso de que los judíos eran la fuente de todos los problemas de Alemania y de Europa. Hitler hablaba de conflictos regionales, de la necesidad de seguridad interna y externa ante posibles ataques. Se utilizó el cine, la televisión, la radio. A veces uno puede pensar que hay algunas similitudes con algunas cosas que se vuelven a ver en el mundo de hoy. A los alemanes el nazismo les recordaba constantemente la amenaza del enemigo extranjero y también de la posible subversión judía. La propaganda fomentó la pasividad de la población de manera que se aceptaran las medidas que se planteaban y se hacía creer que había un gobierno interviniendo y tomando acciones para restaurar el orden. Se intentó engañar también a los gobiernos extranjeros. Les decían que la Alemania nazi estaba haciendo demandas razonables. Después de comenzada la Segunda Guerra Mundial y con la invasión de Polonia en el año 39,
el nazismo usó la propaganda para inculcar a los ciudadanos y soldados alemanes que los judíos eran no solamente una categoría inferior dentro de la raza humana, sino también que eran enemigos de la nación. Así fue que el régimen intentaba obtener apoyo o por lo menos asentimiento para que las políticas dirigidas a remover permanentemente a los judíos de las áreas alemanas fueran aceptadas. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El germen del odio, de la intolerancia y de la barbarie ya se había instalado. Hay algo que se mencionó y me parece que es un síntoma muy sano que se esté mencionando en este ámbito, en este homenaje y por parte de todos los partidos. En tiempos de posverdad debemos utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para mantener viva la llama de la memoria. El Holocausto nos interpela en lo profundo de nuestro ser, porque todavía nos preguntamos cómo pudo pasar algo así. ¿Qué tenemos que hacer para que algo así no vuelva a pasar? Y para que el negacionismo no desdibuje el pasado, para poder condenarlo, para poder aprender de él, para no repetirlo. Yo soy de esa generación de millennials que nombraba el senador Bordaberry. Yo cumplo 31 años en unos días. Me toca ser una de las representantes de los millennials en este ámbito. Y justamente quería traerlo porque para mi generación y las que le siguen, este tipo de instancias son fundamentales. Son fundamentales por la importancia que tienen. Dense cuenta que nosotros no vivimos ni siquiera el horror más cercano de lo que fue el autoritarismo en nuestro propio país. Así que el relato de los hechos históricos nos ayudan a apropiarnos de la historia de la humanidad como parte de esta sociedad. En este punto me parece importante que nos detengamos en el compromiso de las nuevas generaciones para recordar. En algunos países europeos fue necesario incluso legislar como manera de preservar la memoria y tipificar como discurso de odio la negación del Holocausto. La negación es ilegal en más de 17 países, entre los que se cuentan Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Israel, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Suiza y muchos más. Y también me encontré con algunos estudios realizados en los últimos años sobre la percepción del Holocausto, que por suerte es algo a lo que se le da mucho seguimiento. Y se hicieron encuestas en toda América y en toda Europa. Y los resultados son alarmantemente similares. Muchas personas ni siquiera han oído hablar del exterminio judío, del Holocausto. Y sin importar el país que uno tome de referencia, más de la mitad de quienes desconocen qué fue lo que pasó en Auschwitz son jóvenes. Pareciera que a medida que va pasando el tiempo, los jóvenes empiezan a olvidar a pasos agigantados. Porque también es cierto que empezamos a acostumbrarnos a digerir las noticias como parte de una rutina. Entonces nos empezamos a desafectar de esa realidad porque nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo cada vez más violento. También mientras buscaba información para poder intervenir en el día de hoy, me encontré con el relato de varios sobrevivientes que contaban sus sensaciones al momento de la liberación. Porque tampoco quería estar en lugares comunes que pudiesen ser ofensivos para quienes hoy están
justamente en un homenaje que tiene que ver con la memoria. Muchos de esos supervivientes coincidían en que no sabían qué hacer, para dónde ir. Incluso algunos se quedaron inmóviles, esperando que alguna fuerza extraña casi los sacara de ese infierno. Los más viejos incentivaban a los más jóvenes a huir, correr y emigrar lo más lejos posible. Entre esos, me imagino, se encontrarán muchos de los descendientes y de algunos que hoy están aquí presentes. Una gran red de solidaridad y hermandad se tejió desde ese momento y para siempre. No creo que haya un país en el mundo que no tenga sobrevivientes de Auschwitz. Y sin embargo, lamentablemente aún hoy, se registran manifestaciones xenófobas o antisemitas referidas al Holocausto o al pueblo judío. Tenemos el riesgo constante de que el desconocimiento del horror caiga como un manto de amnesia. Por eso tenemos que asumir nuestra responsabilidad y comprometernos con el principio de proteger este legado, pero también de tomar acciones en el presente y hacia el futuro para que no pase ni vuelva a pasar con otros colectivos o personas en ninguna parte del mundo. Las palabras de Adama Dieng, asesor especial sobre la prevención del genocidio de Naciones Unidas, nos hacen pensar cuando dice: el genocidio es un proceso. El Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, comenzó con los discursos de odio. Y entonces, pareciera que hay relatos que advierten del futuro, aunque traten del pasado. El pasado 27 de enero, mientras se conmemoraba el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, ahora hace muy poquitos días, un grupo de ultraderechistas polacos se concentró frente a las puertas de Auschwitz gritando consignas antisemitas. Tenemos que tener en claro que el antisemitismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, el odio al otro, al diferente, es un síntoma de la salud de una sociedad. Y lo que vemos hoy es que en muchas partes del mundo, pero particularmente en la Europa de hoy, resurgen ante nuestros ojos los viejos discursos del odio. Es por eso tan importante el cuidado del relato. En esto coincidimos con todos los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra. Tenemos que cuidar el de los sobrevivientes cuando son memoria viva. No para perecer en el recuerdo, sino para amplificar esa memoria colectiva, que también es parte de este tiempo. En ese marco, por ejemplo, y hablando de lo educativo, está bueno también pensar en esto de acercar la tecnología, la memoria y a las nuevas generaciones. Y es de destacar la labor, por ejemplo, del proyecto Shoah en coordinación con Plan Ceibal para que los niños y las niñas del Uruguay puedan tener acceso a la información. Quería citar también al historiador de la Universidad de Nueva York, Benjamin Carter Head, que analiza la llegada de los nazis al poder diciendo: para que una democracia funcione, todos los partidos tienen que compartir un mínimo y creer que los compromisos son posibles y necesarios. En los años 30, sin embargo, quedaba muy poco de ese espíritu en una sociedad alemana cada vez más amargamente dividida. Su conclusión es a la vez esperanzadora e inquietante. Pocos alemanes, dice, podían imaginar en 1933 Treblinka o Auschwitz. Es difícil culparles de no haber previsto lo impensable. Sin embargo, se equivocaron categóricamente sobre el futuro. Nosotros gozamos de una gran ventaja sobre ellos.
Tenemos su ejemplo ante nosotros. Para finalizar, señora presidenta, quería referirme especialmente al motivo que hoy nos convoca. Frente al olvido, mantener viva la llama del conocimiento y reavivar las brasas del recuerdo. Memoria frente al olvido. Responsabilidad frente a la sumisión. Quizás la enseñanza más importante que nos ha dejado esto es que la vida es más fuerte que la muerte. Apelar a la memoria para que nos alerte y para que nos auxilie, para que jamás volvamos a vivir un crimen contra la humanidad como lo fue el Holocausto judío. Gracias, señora presidenta.